amigos? Muy buenas noches. Como todos los lunes de 8 a 9 de la noche, estamos aquí en su programa de La Conjura y hoy pues contamos con la muy grata y muy honrosa presencia de nuestro invitado Fidel Ordóñez. Muchas buenas gracias. tardes, Carlos. Bienvenido, Fidel, noches, gran buenas noches, personalidad, bienvenido. nuestro amigo. Así Gracias, es, conocedor, amigos. conocedor de las leyes de este país y de la política en nuestro estado. Y bueno, hay muchísimo tema para desarrollar en este programa, aprovechando tu presencia, Fidel, porque a propósito de las últimas disposiciones legislativas y administrativas que ha tomado el gobernador del estado, pues muchos en la entidad veracruzana quisiéramos saber, primero, si son justas, segundo, si van a beneficiar a la entidad veracruzana, y tercero, si son reversibles, porque bueno, pues Sí. habrá que ver desde el punto de vista... Es tema que nos preocupa a todos, a yo todos, creo, ¿no? a todos, porque desde el punto de vista político, filosófico, social, económico y judicial, o jurídico, más bien jurídico, pues sí nos interesa a la población veracruzana acerca de qué va a suceder con esto de la basificación. Primero, basificación de miles de trabajadores que hipotéticamente pretende el gobierno del estado darle sus respectivas plazas. Imagínense ustedes si ahorita, en las condiciones en que se encuentra el erario veracruzano, no resiste, porque está quebrado, a pagar lo que se debe. Imagínense ustedes un agregado más en el gasto corriente de la entidad. Terrible, y hoy, terrible, por ejemplo, la ciudad de Jalapa, Alfredo, se colapsó nuevamente por los problemas de vialidad de los pensionados. Desde las 6 de la mañana tomaron finanzas, los maestros, burócratas, que no les pagan porque pues no sí, tienen. Y ya pareciera que la población veracruzana pues estamos tomando como un lugar común, una cosa normal. Y bueno, pues sí, porque además no es esta la primera ocasión en que vemos un bloqueo de las calles jalapeñas ni de la carretera que atraviesa la ciudad, de tal manera que pues ya nos acondicionamos a esto, ¿no? Lo que no debiera ser, pero pues estamos viviendo en la capital del estado, aquí donde se concentra, porque es la residencia de los poderes, y cuando hay inconformidad social, cuando hay insatisfacción de problemas no resueltos, precisamente por el ofrecimiento de las autoridades político-administrativas de la entidad, pues tiene que venir a protestar a donde está el gobernador, donde están las dependencias de orden estatal. Y bueno, Carlos, ciertamente es difícil lo que ocurre en Veracruz, ¿no? No, vivimos al borde del colapso, desde mi perspectiva. Un gobierno insensible, un gobierno que ya no da respuestas a la demanda de los ciudadanos, de la sociedad. Un gobierno que no tiene además ya recursos. ¿Quién sabe qué ha pasado con los miles de millones de pesos? Tan solo en presupuesto público esta administración ha manejado casi 500,000 millones de pesos. No sabemos dónde está. La desviación de recursos de las partidas federales, que también suman, según algunos especialistas, 50,000 millones de pesos. El endeudamiento bancario, con proveedores, con contratistas, que de verdad uno no entiende cómo es posible semejante deuda, semejante hoyo financiero. ¿Dónde quedaron los recursos? Y evidentemente que esto se refleja en la nula atención de las demandas de la sociedad. Veracruz vive ya un rezago de más de 12 años. La verdad es que ningún veracruzano, salvo los integrantes de las élites gobernantes, puede decir que Veracruz ha avanzado durante los últimos 12 años. Sí. Así ha pasado, pero creo que debemos observarlo desde un punto de vista eminentemente jurídico-político. Hay una concepción en lo que se refiere a la gobernabilidad. La gobernabilidad no solamente implica ese principio de mandar por mandar, sino que estar legitimado para poder mandar. Sucede con el proceso británico, en el cual sale del mercado común europeo, hacen la votación, salen de inmediato, y tiene la decencia el primer ministro de renunciar al otro día. Así es. Eso es un proceso de gobernabilidad.
¿Por qué? Porque él simple y sencillamente dijo, yo no puedo llevar a Inglaterra hacia ese, o al Reino Unido hacia el punto de separarnos de la comunidad europea. En Veracruz no sucede eso porque no existe decencia, ese no es el punto. El punto es que de repente tenemos un secretario de gobierno que llega y que nos dice que por qué estamos tan desesperados por cambiar el poder si la transmisión de poder es en el último día de noviembre. Está equivocado, porque atendiendo al principio de la gobernabilidad, en el momento en que los veracruzanos reprobamos con los votos, porque fuimos a las casillas y votamos no en contra única y exclusivamente de Javier Duarte como gobernador, sino votamos en contra de todos ellos, del secretario, del subsecretario, del Congreso, de todos, porque le dimos un vuelco. Esa es la legitimación que tenemos nosotros el día de hoy para exigirle a ellos que nos entreguen el Estado, a todos los veracruzanos que votamos ese día, por el partido que haya sido, pero que votamos y que hicimos ese cambio de gobierno, le estamos dando esa justificación para que se haga la entrega de gobierno como debe de entregarse. Eso le deja a Duarte y a su equipo sin legitimación para regalar un bien que le costó al Estado en la época del licenciado, del capitán Fernando Gutiérrez Barrios, que fue la adquisición de la Casa de Gobierno. Eso no le permite regalar o obsequiar los terrenos adyacentes a la Casa de Gobierno, porque es la casa de los veracruzanos, es propiedad del Estado. Claro. No tiene por qué siquiera tratar de intentar el ceder el World Trade Center o el Expover, que fue el que creó el gobernador Dante Delgado Renauro, y dárselo al Instituto de Pensiones con los adeudos que tiene. No tiene legitimación para hacerlo porque para nosotros, él ya dejó de ser gobernador de Veracruz el día que se votó en contra de su falta de política, de su falta de talento, y que obviamente eso ya no le permite a él dejar de ser irrespetuoso con nosotros los veracruzanos. Es un plano eminentemente, creo que nadie había observado este sentido. No es el sentido constitucional porque hay condiciones y hay conductas de hecho y de derecho. De derecho, bueno, tomará posesión en el último día de noviembre el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares. Estamos de acuerdo, eso es de derecho, porque está en la Constitución. Pero de hecho, está reprobado Javier Duarte de Ochoa en el gobierno de Veracruz. Y creo que debería de entender que no puede ejercer el poder como él pretende hacerlo, tratando de basificar de jefes de departamento para abajo, porque tendríamos que hacer una nueva distinción en la ley sobre servidor público. Ya no vamos a entender quién es servidor público y quién es funcionario público. Ya no vamos a entender quién va a ser personal de confianza y quién no va a ser personal de confianza. Es un absurdo jurídico. Los gobiernos tienen que irse con la gente que ellos nombraron de confianza. Y no puede venir el nuevo gobernador, sea quien sea, el nuevo gobernador, a tratar de gobernar con un equipo de gente que no responde a la confianza que se genera. Esto tendría que, en esta materia que lo decía don Alfredo, habría que reformar la Constitución del Estado de Veracruz, porque existe el mandato del gobernador hacia todos sus subalternos. ¿Y eso qué significa? El Poder Ejecutivo tiene las facultades para nombrar a los secretarios, a los subsecretarios, a los directores, a los jefes de departamento. Pero es la forma en que se organiza la administración pública del Estado. Ahora, Fidel. Y entonces tendría que reformarse también la ley de la administración pública del Estado. La ley orgánica. Desde el punto de vista de la autoridad que tiene el gobierno, pues es el gobernador, lo elegimos para 6 años, hasta el 30 de noviembre de este año. Él tiene dentro de sus atribuciones y facultades, pues la oportunidad de tomar las medidas que está tomando. Eso más es, con un Congreso tan dócil eso es como indiscutible, tenemos, ¿no? Porque en la separación hipotética o teórica más bien de los poderes, con una hipotética autonomía entre ellos, bueno, pues el gobernador dispone y autoriza o desautoriza el Congreso. Así va a ser o así ha sido
en las diferentes iniciativas, buenas, malas, correctas o incorrectas, que ha propuesto al Congreso el gobernador del estado. La pregunta, Fidel, sería esta: ¿es reversible una medida en el caso de que los señores diputados decidieran autorizar la incorporación al IPE de estos bienes que propone el gobierno del estado, entre ellos el World Trade Center, aunque por supuesto varios sectores estén en contra de esa medida? Pero una vez que lo autoriza el Congreso, pues ya es ley, por supuesto, una vez publicado el decreto. ¿Es posible dar reversa jurídica a esto? Creo que deberíamos de revisarlo primero en la consideración de que si ese bien está anotado como un patrimonio del Estado. Vamos a entendernos. Lo es, ¿no? Lo es. ¿El Palacio de Gobierno tiene escritura pública? Sería una buena pregunta, ¿no? ¿Tiene escritura el Palacio de Gobierno? ¿Tiene escritura la Casa de Gobierno? ¿El Parque Juárez tiene escritura? ¿El Colón tiene escritura? El primer principio es Pero la Casa de Gobierno sí tiene escritura. Sí hay escritura. Sí, porque la compró Acosta Lagunes. En la accesión que se hicieron, vamos a ver si nos entendemos. La casa de Gobierno era una fracción. Era el consulado británico, que recuérdate que la compró Hernández Ochoa, la compró. Allí vivió Hernández Ochoa. Tenía los caballos. Y después la vendió a Costa Lagunes precisamente. Exacto. Y a Costa Lagunes la mantuvo allí. Y luego la vivió Don Fernando. Esa unidad era una parte. Sí. Se agregó otra parte de terreno. Se agregó una parte de lo que es la sala de audiovisual con la sala de arriba. Y para eso, para estar en orden, para vender una cosa, debe de tener una escritura con la fusión de todos los inmuebles que ya se puedan determinar como una base. Si bien es cierto, puede existir la escritura de la casa, no existe la escritura de los dos terrenos adyacentes, que uno da inclusive a la calle de General Rincón. Entonces, el planteamiento primero es que para que puedan hacer eso, tiene que tener la posesión jurídica con la propiedad, porque dice que la propiedad implica la posesión. Pero como son gobierno del Estado, pues tienen la posesión y no se preocupan por ello. El Parque Juárez, sé que sí tiene escritura el Parque Juárez como el Colón. Eso sí sé. Y sé que el Heriberto Jara, el Estadio Jalapeño, también tiene escritura. Pero hasta ahí llegaron, porque están registrados como patrimonio del Estado. Es como el carácter de los fondos legales en los ayuntamientos. Bueno, obviamente que para poder ceder, vender, arrendar, subarrendar y hacer todo lo que ellos quieran, primero tienen que tener la legitimación la autorización jurídica del Congreso. Sí, pero la legitimación jurídica del Congreso implica que tenga todos los documentos en orden, y no los tiene. El World Trade Center en Veracruz sí tiene una parte de su estructura jurídica en orden, pero otra gran parte no. ¿Por qué? Porque se tiene también contratos de comodato que afectan a la propiedad, por lo que hace a la sala de cine, que por cierto es preciosa, la sala de cine ahí de Cinépolis, la parte del estacionamiento que también está en comodato, y los comodatos afectan a la propiedad, porque primero tendrían que terminar con los comodatos para poder vender. Eso le pasaría a cualquier persona normal. O sea, está en chino para que la legislatura autorice esto, porque no hay la escrituración. Aunque lo autorice. Yo creo que sí la va a autorizar. No, si lo puede autorizar. Pero entonces sí hay reversa. Pero dice la ley que todo acto que se cometa en contra del tenor de las leyes es nulo. Entonces, ¿qué es reversible? Cualquier acto es reversible. No existe en materia jurídica ningún acto que sea irrevocable. Todos estos actos, y de la persona moral pública que se llama Gobierno del Estado de Veracruz, eso se puede revertir, se puede regresar. ¿Y el asunto de los helicópteros eso donados eso no solamente Fiscalía? Es una ilegalidad, es una tontería. El presupuesto de la Procuraduría de Justicia no alcanza para pagar el mantenimiento de 2 aeronaves que cuestan cerca de $2,400 la hora de vuelo. Eso es lo que cuesta el mantenimiento de cada una de esas vacas, porque son unas verdaderas vacas volantes. Son vehículos que son aeronaves ejecutivas
que en aquellos ayeres cuando los usábamos, que eran nuevos, daban miedo cuando despegaban. Pero no... Daban miedo. Entonces, eso sí es susceptible de la reversa jurídica. Lo que pasa es que ¿dónde está Porque, el no, pero manejo presupuestario? bastaría con que el próximo Congreso, cuando diseñe el presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente, o lo considere o no considere. Claro. Eso es, bastaría con eso, ¿no? Ya Y nada yo creo más. que pues simplemente no van a autorizar para compra de gasolina, gasavión A la o lo que fiscalía, sea, ¿no? ¿no? Turbocina, que es lo que utilizan en lo estas que yo elevadas. me quiero concretar es esto, tú que eres perito en esto y cosas, sabes mucho, Fidel, sí es reversible esa medida. Todo es reversible. Es reversible. Inclusive han hecho absurdos jurídicos, todos pagamos, creo que usted no, el 3% de la nómina. No. Usted no, pero No, yo sí. Carlos sí, y yo también Sí, lo pago. sí. Y pagamos el 3% de la nómina, es un impuesto. La naturaleza propia de un impuesto significa que cuando surgió a la luz ese impuesto, significaba una inversión pública del Estado. Claro. Y decía, el 2% de la nómina cuando era el inicio es para elevar los niveles de infraestructura. Así es. Si tuviéramos un hotel, fuéramos afortunados, pagaríamos un impuesto adicional del 1.5% al ayuntamiento, que eso significa la promoción de la ciudad, y varía porque en Veracruz es 1.75, es la promoción de la ciudad para el ámbito turístico. Ese ya es referido al impuesto sobre hospedaje. Exacto. Ajá. Cada impuesto tiene una función. El 2% de la nómina, que lo convirtieron en 3%, este Congreso tan dócil y tan dúctil, que se lo inventaron, de repente se les ocurre decir, porque así me envió su iniciativa de decreto, en el cual establece que el 1% del 3% a la nómina, o sea, el 33.34%, para no discutir, resulta que ese recurso va a ser para pago de pasivos del gobierno actual y no del gobierno que viene. Va contra la Sí, naturaleza del impuesto, del impuesto. porque en ese momento se vuelve compensatorio. Si yo tengo una deuda de gobierno del Estado y gobierno del Estado no me ha pagado, vamos a decir Le becas, pago para que me pague. no te voy a pagar el 3, te voy a pagar el 2 y compenso el 1%. Cualquier fiscalista sí lo haría. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Puedo compensar ese impuesto. Si tú me debes a mí por becas, si tú me debes a mí por infraestructura, porque no me compraste lo que debías de comprarme, o no me lo has pagado, yo te lo voy a dar, pero el 1% me lo voy a reservar yo. Ah, mira qué interesante. Porque Es que los impuestos son compensatorios. Sí, pues obviamente que uno en la naturaleza, y si está uno bien contablemente, pues uno lo compensa. Y entonces ya no se cumple la función ligeramente maquiavélica de algunas 2-3 gentes carentes de conocimiento jurídico que le dijeron al gobernador que se podía hacer. Tocaste un punto interesante con respecto del 3%. Ujú. Se formó el correspondiente fideicomiso, Sí, que es el que maneja ese recurso. sí. Lo capta la Secretaría de Finanzas y lo transfiere, debe transferirlo al fideicomiso. debiera. En Así teoría. Varios Teoría. años que no lo No hace. lo ha En hecho. teoría. No lo ha No. hecho. Pero bueno, vamos a dejarlo para un espacio y al siguiente momento lo comentamos. Excelente. Gracias.
marcar la diferencia. ¿Te gusta sentirte único y buscas nuevos retos? Más de 20 años de experiencia nos respaldan, ya que somos una institución de prestigio con alta calidad educativa. Ofrecemos bachillerato, 14 licenciaturas, 18 especialidades, 5 maestrías y un doctorado. Un mundo de grandes posibilidades gracias a los mejores planes de estudio, costos accesibles, programa de becas, horarios en distintas modalidades y carreras de 3 años en promedio. Contamos con equipo e instalaciones que te permitirán innovar durante tu desarrollo académico, porque tu futuro es nuestro principal objetivo. Bienvenido al lugar donde vivirás esta experiencia. IBES. Pues sí, Fidel, acerca de este impuesto al 2 y ahora al 3% a la nómina que se creó para generar infraestructura, y los empresarios estuvieron de acuerdo en la consulta pública para que se creara. Esto fue en tiempos de Miguel Alemán. Miguel Alemán. Exacto. De Miguel Al Alemán, 2%. al 2%, y ahora se agrega al 3%. Y derivando todo eso por la problemática que vive el Estado, ahora se convierte ese impuesto cuyos resultados en recursos se iban a destinar para la construcción de infraestructura, ahora para gasto corriente. Es que va ¿Es contra. posible revertirlo en eso? Digo, sí es posible, pero legalmente, jurídicamente... Se tiene que revertir. Hay que revertir varias cosas dentro del Estado. Es injusto. Vamos a analizar 3 cosas que son situaciones jurídicas que deben de revertirse ya. Es injusto que en la ley del Instituto de Pensiones del Estado sean 7 los representantes del Estado y 6 los de los sindicatos. Eso es una fórmula antidemocrática. Claro. Así como se establece eso, el decir que se hace un impuesto para pagar deuda va en contra de toda la teoría de los impuestos del mundo moderno. No puede generarse un impuesto para pago de deuda. Es absurdo, es ilógico. En el mito de Robin Hood, que aquel que se robaba y le robaba a los ricos para el darle a los sheriff pobres. de Nottingham y se llevaba todo eso hace un presupuesto. Ok, voy a captar, voy a recaudar, porque el fisco finalmente, el nombre proviene de una canasta donde llevaba el dinero. Y pasaban por los pueblos y todo el mundo le caía ahí al fisco. Y entonces dejaban sus monedas y sus propiedades, sus cosas que tuvieran para el pago del impuesto por vivir en el país. Pero eso representaba en la Edad Media, pues vivir tranquilo en el pueblo, aunque no hubiera una calle pavimentada. El planteamiento es de que si se utiliza el impuesto como lo utilizó Luis XVI, matando de hambre al pueblo y creando el Palacio de Versalles, creo que ahí es en donde empiezan los errores. Y es más o menos la teoría que se ocupa ahorita. Voy a crear un impuesto o voy a transformar un impuesto para pago de deuda. Es un contrasentido jurídico en el mundo moderno. En todo el mundo de naturaleza estructurado en normas fiscales, no se puede hacer. No ese es el planteamiento, no puede existir. ¿Sí? El tercer punto que existe, que vale la pena que nosotros también lo analicemos, es que no puede ser transeccional las normas establecidas, porque si bien lo dijo usted, don Alfredo, que era hasta el noviembre del 2016 el nombramiento de Javier Duarte como gobernador, también es cierto que por ética política no debe de designar al fiscal anticorrupción. Cierto. No debe de designar bajo ningún concepto al comisionado del IBAE. Está obviamente que dentro de este proceso los 3 magistrados de la sala anticorrupción, eso es intervenir en otro estado, en otro poder del estado. Eso no solamente es irrisorio, sino es ilegal en todas vistas, anticonstitucional.
porque él propone los nombres de los 3 magistrados y el tribunal tendrá que decidir quién de esos magistrados o quién de todos los demás magistrados que están ahí formarán parte de esa sala. Pero además la atribución le corresponde al tribunal, no al Ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo, aquí es un problema competencial, porque hasta la Constitución de 1917, los jueces y los fiscales, los magistrados del Tribunal Superior y los fiscales, ¿sí? Y los fiscales eran electos por elección popular. En la base de la votación indirecta, porque se votaba por un gran elector y ese gran elector al estilo norteamericano, así era. El planteamiento es porque tiene sus consecuencias históricas. No pudo haber sido Benito Juárez presidente de la Suprema sino una elección. Y él fue electo desde juez. Fue electo cuando fue magistrado y fue electo presidente de la Suprema Corte. Obviamente por eso es que él llega a la presidencia. ¿Por qué? Porque había voto popular. Y porque además estaba establecido así. La Constitución del 17 lo quitó porque era un proceso de control político el nombramiento de los jueces. Hay una de las magistradas que dijo que en estos momentos cualquier pendejo podía ser magistrado. Estamos exactamente triplicados en este momento, está la situación que está. Sí, Yolanda Cecilia no se equivocó y lo dijo bien claro. No podemos admitir, es inadmisible que se queden gentes del pasado a tratar de componerle la plana a la gente de este presente. Y este presente es un gobierno que viene por 2 años y obviamente no puede ser una herencia, una heredad o un legado que pueda ser maledicente para la futura generación que viene en el ámbito de gobierno. Fidel, tú hablas de ética. Ya sabemos que este grupo gobernante es de lo último que carecen, por supuesto, ¿no? Pero el proceso legal para revertir esto, ¿cómo sería? Es decir, entra la nueva legislatura ahora en noviembre, estas decisiones se dan por mayoría calificada del Congreso, y ahora tenemos a partir de noviembre una nueva composición del Congreso, donde ya no hay un grupo mayoritario como es en el presente, sino 3 grupos que definitivamente, pues, digamos que no se simpatizan entre sí. Por supuesto que por encima de esto debe estar el interés supremo de nuestro Estado, claro, y de la circunstancia y de la sociedad veracruzana. ¿Cuál sería? Pongamos en el escenario, Fidel, de que las cosas se dan, de que efectivamente, a pesar de que revirtieron la decisión la semana pasada, se habla incluso que mañana puede ser el día en que vuelvan a meter al orden del día en la sesión del Congreso el tema del fiscal anticorrupción, del comisionado del IBAI. Ya se autorizaron algunas cosas que están por ahí. Supongamos que antes del 30, de aquí al 30 de octubre, están todas las iniciativas que está mandando el Ejecutivo al Congreso autorizadas por el mismo. Entra el nuevo Congreso, ¿qué tendría que pasar para revertir esto, Fidel? En primer lugar hay una fórmula que existe desde hace muchísimos años, de la Constitución de 1776 de Estados Unidos. Se estableció y se previó precisamente esa situación. Uno de los más grandes pensadores que firma la Constitución, que es John Hancock, él estableció un principio de derogar o de abrogar. Y obviamente el sentarse a derogar o abrogar una ley permite de una iniciativa. Lo que tiene al frente el licenciado Yunes Linares es un planteamiento político que no ha sido oculto en Veracruz o que no se haya vivido antes. En el 2004 el gobernador tuvo un problema exactamente igual y tuvo que acudir y acceder a un principio de trabajo político para poder llegar. En aquel momento tenía un partido político mayoritario, que era Acción Nacional, y que no le permitía a él el desarrollo de todo su trabajo político. De hecho, tuvo que nombrar tanto la presidencia de la mesa como la Junta de Coordinación Política a partidos distintos al suyo. Estamos hablando de Fidel Herrera como gobernador. A veces no, es que no me sale bien el nombre, se me olvida. Pero el planteamiento es
se reinó eminentemente de política, y cuando se hizo esa parte con el pacto de gobernabilidad, fue cuando se estableció políticamente un fin hacia Veracruz. Ese fin que se perdió, porque se prostituyó. Los firmantes del pacto se prostituyeron con frente a Fidel Herrera. Los líderes del PAN se convirtieron... Los vimos como candidatos en este los vimos proceso. candidatos en este proceso. Algunos líderes del PRD, otros que no tenían partido ahora tienen partido. Y entonces entró un sistema de política que no era el apropiado, porque se puso a dividir y estos se dejaron dividir. Algunos por dinero, algunos por intención de poder, algunos repitieron 2 veces la Secretaría de Gobierno. Obviamente que eso no es el planteamiento de política. El política tiene que ir desarrollándose así. Y creo que se tienen que sentar a trabajar más política para ir caminando a derogar o abrogar determinadas leyes. En segundo lugar, lo que es el nombramiento, los nombramientos, no los pueden dejar. Políticamente es inaceptable, pero jurídicamente es imposible. En el momento en que se puedan reinar políticamente todos, y digamos, son 2 años y tenemos que trabajar con base en esos 2 años, hacerlo muy bien, a recuperar Veracruz, creo que ahí es donde existiría la simpatía de todos los diputados, de todos los partidos, como para decir, ok, vamos a hacer esto. A la reserva de algunos diputados que están acostumbrados a este sexenio, a que cada voto costaba $1,000,000, 2 millones de pesos, de dinero, porque de repente preguntamos, ¿dónde quedaron los 50,000 millones de pesos? Bueno, una gran parte quedó en el Congreso. Hay varios diputados que hasta se jactaron, porque de repente era una colección de carros muy bonitos, que lloraron cuando dijeron que ya tenían que comprarse vía transferencia bancaria y ya no los podían comprar de contar. Fidel, pero el asunto es esto, abrogar, derogar, sí, pero concreto la pregunta. Ya están a punto de ser autorizadas, hipotéticamente hay que esperar a que se dé. ¿Cómo se elige? ¿Por mayoría calificada o por mayoría simple? Miren, aquí es un problema técnico jurídico de la Constitución que hizo el licenciado Alemán. Para el nombramiento del fiscal general del Estado es mayoría calificada. Para el nombramiento del fiscal anticorrupción ahora es mayoría calificada. Pero para el cambio de una ley es mayoría simple. Mayoría simple. Nunca lo previeron. Nunca lo previeron. Es 50+1. Entonces no tiene mayor problema. De hecho, si Dios nos la diera y este hombre se marchara, él tendría que pedir licencia al Congreso. Con el 50+1 se puede ir. No necesita mayoría calificada. Y para designar al sustituto, 50+1. Más uno. Ese es el gran margen. De repente nos confundimos constitucionalmente porque pensamos que la norma que establece es la norma que va a basarse en todo. No, la gran mayoría de las discusiones del Congreso, la gran mayoría, ¿sí? Si no es que probablemente sea el 97%, es simple y sencillamente 50+1. Mayoría simple. Entonces no tenemos ningún problema porque finalmente son menos los diputados que requerimos. Y ese planteamiento le puede dar la oportunidad a un desarrollo de Estado más sencillo. Y la mayoría simple la tiene nada más con sus diputados priistas, esto no requiere de nada más. Ahorita. Ahorita, por supuesto. Pero con la configuración del Congreso, como viene. Bueno, como viene. Como pero viene, las leyes que están aprobando ahorita con este Congreso. Claro. Congreso. Pero todo lo que se haga en ámbito de Estado, todo es reversible. Todo es reversible. Los nombramientos, las personas, que no se hacen de la ilusión de, ay, sí voy a ser fiscal anticorrupción por 5 años. No es cierto. No es posible. Con el establecimiento transeccional de acudir inclusive al Congreso de la Unión para que se autorice ese apartado, para poderlo decir. Bueno, en la Suprema Corte no. En la figura nacional no existe nada así. Y dicen los que saben de derecho, que nada debe de estar por encima de la Constitución. Claro. No existe figura en el Congreso, emanado en la Constitución, con todas las reformas que tiene, pero no existe. Si no existe la figura en la Constitución, no puede existir la figura en el Estado.
porque nuestra soberanía está sujeta a la libertad que nos dé la federación. Si no somos enteramente No, soberanos. No, finalmente somos parte de un Somos pacto federal, autónomos, ¿no? mas no soberanos. Lo que pasa es de que hay una diferencia entre el Estado federado y la confederación. Estados Unidos es una confederación. Allá por eso hay estados que sí... Interrupción, de falla técnica, según dicen, aunque otros hablan de hackeo, porque bueno, pues tenemos aquí a un invitado muy especial que está hablándonos de cosas que no habíamos escuchado, con basamento jurídico serio, facultativo. Y hay que aprovecharte, mi querido Fidel. Sigue tu disertación, por favor. Muchas Está gracias. muy interesante. Nos quedamos en la parte sustancial de la Constitución de Estados Unidos. Entonces, establece que es un sistema confederado, y la confederación implica que cada uno de los estados tiene la libertad del autogobierno, y por eso se puede designar, obviamente, que en algunos estados haya pena de muerte, en algunos estados haya autorización para consumo de marihuana, algunos estados tengan determinadas funciones públicas para cada uno de esos estados, y obviamente eso forma parte de la confederación. Nosotros en México vivimos una federación en la cual la Constitución es la más importante para nosotros como un documento base, pero nada de las constituciones de los estados soberanos puede ir en contra de lo que diga la Constitución. El artículo 116 constitucional establece los límites a los estados. Y de una o de otra forma, porque mucha gente dice, ¿por qué no se puede reelegir un gobernador del estado? Bueno, existe la norma en el artículo 116 constitucional. Ahí es exactamente donde dice que no hay reelección para los gobernadores, como en el 74 la elección para los diputados, que no se pueden reelegir para el periodo inmediato posterior. Los alcaldes en el artículo 115 constitucional. Es en donde existen las normas. Entonces, si no existe la norma de un fiscal anticorrupción por 5 años en la Constitución Federal, pues no puede existir en la Constitución del Estado, y mucho menos en una ley inferior en el grado. No quiere decir que sea una ley que no se tome en consideración, sino que su importancia, su rango político, jurídico en este caso, es menor porque es una ley secundaria o una ley orgánica. Se Esa es la estarán diferencia. preguntando, Fidel, acerca entonces del Sistema Nacional Anticorrupción, esta nueva ley que se acaba de aprobar en el Senado, y que los estados tienen que homologar en sus respectivas jurisdicciones. Estamos de acuerdo. Si bien no se establece en la Constitución esta creación de los fiscales anticorrupción por 5 años, ¿dices? Sí, por 5 Por años, 5 que es lo años, que dice la de si Veracruz. bien no se establece en la Constitución, de todos modos el Sistema Nacional Anticorrupción se deriva de la Constitución. Es decir, no es anticonstitucional y por lo tanto cobra vigencia como ley. Y en ese sistema anticorrupción sí se habla de los fiscales o de las fiscalías que se van a crear o se tienen que crear en los respectivos estados. Anticorrupción, porque ya hay Fiscalía General, ¿no? Un fiscal anticorrupción por cada estado. Y allí es donde se establecen bueno, en Veracruz es por 5 años, por 7, ¿no? Por 7 años, en otro habrá de 5, en otro habrá de 8. Luego entonces sí tiene rango constitucional. Sí, pero como bien lo dice don Alfredo, se acaba de aprobar la ley Así es. federal, apenas. Y de acuerdo a los transitorios de la Constitución, todavía no opera. Los tiempos jurídicos son diferentes a los tiempos políticos. No puede ir de avanzada a Veracruz y decir, no, nosotros vamos más adelante. Claro. No, espérame tantito. Primero es la Dice reforma la ley. constitucional. Claro. Sí, primero es la reforma constitucional. Sí, primero. Porque pasó las 2 cámaras. Sí, porque hubo una Es de revisora. Congreso, Es el Congreso completo. Después su inicio de vigencia. Y si estamos en el mismo proceso de lo que se refiere, por ejemplo, a los códigos penales federales con el nuevo sistema, también tardó 4 años, 5 años en entrar. Porque lo en mismo están funciones. haciendo en Quintana Roo. ¿Estamos de Justamente acuerdo? lo mismo, ¿no? Y lo harán en Chihuahua también.
porque creo que son los que más problemas tienen. Y obviamente después de ver lo que le pasó a Granier, dice, no, pues hay que salir corriendo, o sea, hay que reformar esto. Si se quieren a entregar el gobierno, ¿no? A ver quién lo entrega, ¿no? Esa es una sana recomendación, o sea, ya al final, en esta vida, después de 30 años de litigio, cuando llega un cliente y le cuenta a uno, fíjate que hice esto, defraudé a los pensionados, vamos en la hipótesis, una ficción al estilo Juan Rulfo, fíjate que defraudé a los pensionados, tomé el dinero de ellos, no me pude robar el dinero del acuario de Veracruz, no lo pude tomar, lo intenté pero no pude, no hice la obra pública que prometí, es mentira lo que avanza y hacia adelante, mentira, no logramos nada. Que hubo de eso. recursos etiquetados en los Etiquetados, presupuestos. Le debo claro. 3. Fíjate que acabas de decir ahorita Sí. algo muy importante, ¿de qué? De la entrega del gobierno, algo así. Sí, en la entrega de recepción. Esto de lo que habla Carlos, Fidel, me trae a la mente una pregunta, porque ya empieza a correr el rumor. Suponiendo, vamos a ponernos en la hipótesis, Ficción. porque hay que, no creas también, el gobernador, Ajá. pues trae un pleito casado, personal, político, con quien va a ser su sucesor. Entonces ya se empieza a correr la versión de que él de ninguna manera quiere entregarle el poder a su sucesor. Y esto es posible. ¿Es posible? Él físicamente. Es posible como solicitando licencia y que un interino pues, se encargue de la entrega. ¿Cómo ves tú ese episodio constitucional en términos políticos de la situación que estamos viviendo? Lo veo únicamente en el ámbito histórico. Cuando finalmente, después del Parián, Vicente Guerrero gana la presidencia de la República, pues no era del grupo de Guadalupe Victoria. Simple y sencillamente, ¿no? Hacen la ceremonia de transmisión de poder en el Palacio Virreinal, hoy Palacio Nacional, en alguno de los niveles superiores. Cuando termina la ceremonia, sale el presidente de Guadalupe Victoria, expresidente ya en ese momento, baja las escaleras solo, nadie lo acompaña, llega donde están los caballos, nadie lo atiende, él se pone las polainas, él ensilla su caballo, él se arregla todo, se va a subir al caballo y va a salir por la puerta principal del Palacio Nacional. Pero cuando se da cuenta que nadie lo sigue, que absolutamente nadie lo sigue, no se sube al caballo, lo agarra del freno y se va caminando por la puerta de atrás. Y jamás volvió a la vida política. Ese es el esquema de la política mexicana con aquel que se va. En alguna ocasión un amigo mío me refirió que platicó con don Fernando López Arias, que fue un gobernador poderosísimo de Veracruz, y que este amigo me decía, cuando hablaba yo con él, me refería a don Fernando López Arias, que cuando es uno gobernador, es uno experto en gimnasia, en deportes olímpicos, todo. Es uno experto en hidráulica. Cuando dice uno la rasante, uno no entiende ni qué es la rasante, pero dice uno la rasante, y todo el mundo se lo alaba, y todo el mundo se lo aplaude. Pero el otro día de que dejas de ser gobernador, decía López Arias, al otro día que dejaste de ser gobernador, te das cuenta que eres el más grande tonto, el más grande tonto que existe, porque no era cierto que sabías de gimnasia ni nada. Entonces el planteamiento aquí es así. En el ámbito de la política ni hay ética ni hay decencia en la plenitud, hay una autocensura. Y Javier Duarte de Ochoa pues debe de agarrar el freno de su caballo e irse por la puerta de atrás y dejar, si finalmente Miguel Ángel Yunes va a tomar posesión, ya nos ha pasado y creo que lo vivimos con un alcalde de Jalapa, que la alcaldesa no fue a la transmisión de poderes. Y a Veracruz igual. Y lo hizo, se hizo en el Palacio, en el Parque Juárez, ahí se hizo el evento con la instalación del Congreso. No fue ningún representante del gobierno del Estado, ni fue la alcaldesa, ni el cabildo saliente. Y ahí tomó posesión, porque finalmente es un acto constitutivo. Esté o no esté el gobernador actual para entregarle.
no tiene la mayor importancia, diría Arturo de Córdoba. No tiene ninguna importancia. Él se puede ir desde hoy. De hecho, creo que los veracruzanos lo corrimos volviendo al principio. Bueno, ya, a propósito, Ya quisiéramos que se fueran, ¿no? y ya nos vamos, no nos vayan a volver a hackear, ¿no? Una última Seamos pregunta víctimas de ello. Sí. a nuestro amigo Fidel, y ahora Sí, que está gracias. aquí. Fidel, en la misma hipótesis que señala Alfredo, Javier Duarte solicita licencia a su responsabilidad como gobernador del estado. El Congreso que está, pues se lo puede otorgar sin mayores problemas. Como tú señalas, no importa si Y está por o mayoría no, simple, ¿no? Exactamente. Pierde Javier Duarte, ¿cómo se llama esto? A la inmunidad que tiene como gobernante. Es que ya no hay ¿La fuero. pierde? Ya no ¿Hay fuero? Ya no hay fuero, ya no hay fuero. Con licencia. Ya se los quitaron. Falta nada más los transitorios de la ley, porque una cosa es la ley y la otra cosa son los transitorios. Sí. Los transitorios forman parte de la ley. Ujú. Todavía no han dicho exactamente cuándo entra en vigor la legislación que le quita el fuero al gobernador. Ese es un planteamiento legal. Pero con licencia sigue siendo... Con licencia sigue siendo teniendo gobernador. fuero. Pero si Javier Duarte de Ochoa pidiera licencia, habría dos efectos. Primero, una felicidad increíble. Sí, porque Sí, sin duda. no puede uno ver... Vaya, después de lo que pasó el jueves pasado lo abandonó su partido. La declaración de la presidenta interina del Comité Directivo Nacional del PRI es un abandono completo a él. Lo abandonó la Secretaría de Gobernación. Lo abandonaron ¿El los Senado? primos. El Senado lo abandonó. Porque Gamboa también se pronunció. Sí. Es que finalmente se quedó como la pintura de Siqueiros, Solín en el desierto. Entonces, ¿cuál es el planteamiento sustancial? Bueno, ok, se queda en el abandono. Dudo mucho que políticamente, y esto no es jurídico, dudo mucho que políticamente él pueda volver a meter el tema tanto del fiscal anticorrupción como lo de los magistrados, como los demás temas que ha estado trayendo, en ese sentido digno de una novela de Molière. Porque en serio sería digno de la novela de Molière que debemos de recordar es aquella del vestido transparente del rey, que solamente las personas inteligentes se lo veían. Es exactamente ese Ojalá planteamiento. que, como dices, Fidel, no se anime a presentarlo nuevamente, porque la verdad son disposiciones que no benefician para Pero nada con un al gobernador ambiente actuando político como de Veracruz. está actuando Sí, sí, Javier sí. Duarte, todo es posible. Desafortunadamente todo es posible, y con la complicidad del Congreso, pues con mayor razón. Yo ya lo dudo. Yo ya no. Creo que es un Tehuacán, tiene toda la fuerza de un Tehuacán destapado, Hace 20 dejado en la días. azotea hace 20 días. Creo que no tiene ninguna fuerza y nadie se lo tomaría, además. Por hoy ha sido todo. Muchas Este es gracias. su programa, La Conjura. Gracias. Gracias, Gracias, querido Fidel. Alfredo, gracias. Buenas Por venirnos a noches. ilustrar. Muchas gracias a todos. Hasta la Buenas próxima. noches. Hasta luego.